Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todas, todos, todes. Vamos a continuar el curso. Estamos en la unidad número 7. Estamos tratando el tema de la responsabilidad internacional. Y esta es la sesión número 3 y vamos a introducir el siguiente tema con esta pregunta. ¿Irán actúa contra derecho al ejercer la fuerza contra Israel, Estados Unidos y países del Golfo? Para ello vamos a consultar. ¿Estará Briana por ahí? ¿Briana Lisbeth está? No, no está. Eh, Perla Rubí estará por ahí. Daniel A. Axel Uriel. Bueno, alguien que quiera comentar la pregunta. Adelante, Guadalupe. Bueno, yo creo que siguiendo, por ejemplo, los artículos de la Carta de la ONU, pues el artículo 2 es el que prohíbe la fuerza de derecho en contra de la integridad territorial, pero entonces ahí sí se podría decir que sí está actuando en contra de derecho, pero también hay excepciones como el artículo 51 que es el de legítima defensa, que se valida solo si hay, puede actuar en legítima defensa en caso de que haya un ataque en su contra, ¿no? Estupendo, Guadalupe. Muy bien respondido. Precisamente es esa la respuesta a esta pregunta. Entonces, si no hubiese recibido una agresión, un ataque real, Irán, y en respuesta a esa agresión previa hubiese hecho uso de la fuerza, o mejor dicho, al hacer uso de la fuerza, precediendo una agresión, un ataque real, una agresión armada en contra de Irán, y Irán no está actuando en contra derecho, toda vez que está ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Bueno, el derecho de guerra y el derecho internacional humanitario están relacionados. Trataremos las categorías y el uso por organismos internacionales, las excepciones al uso de la fuerza, que es el término técnico que contempla la Carta de la ONU. No dice el término guerra, no usa ese término, usa eh, el concepto de uso de la fuerza. Es lo mismo, pero bueno, es un tecnicismo. Las excepciones, es decir, cuándo se puede hacer uso de la fuerza, cuando hay legítima defensa, según el artículo 51 de la Carta de la ONU, en caso de ataque armado. Tiene que haber un ataque armado previo, como es el caso de Irán, la agresión de Estados Unidos e Israel a Irán. Fue un ataque armado, un ataque militar. Un error de cálculo también, una tontería. eh, Pensaban que iba a durar poco, Estados Unidos e Israel, que iban a vencer a Irán en un 2 por 3 y eso no ha sido así. También el uso de la fuerza, el derecho a la guerra, vamos a llamarla así, contempla las medidas colectivas autorizadas por el Consejo de Seguridad para mantener la paz. Es decir, la Carta de la ONU le confiere al Consejo de Seguridad el monopolio del uso de la fuerza. Si el Consejo de Seguridad aprueba el uso de la fuerza, ese uso de la fuerza sería conforme a derecho. Si no lo aprueba, no es conforme a derecho. ¿Cuál es el candado que tiene el Consejo de Seguridad para aprobar o no aprobar el uso de la fuerza?
pues que está compuesto, bueno, tiene 15 miembros, 5 de ellos de carácter permanente. Dentro de los miembros del carácter permanente, los miembros del Consejo de Seguridad permanentes tienen derecho de veto. El derecho de veto implica que pueden impedir la aprobación del uso de la fuerza. Si un Estado miembro permanente no está de acuerdo, puede vetar alguna resolución para aprobar el uso de la fuerza, es decir, impedir que se use la fuerza, impedir que se apruebe una resolución que tiene contemplado permitir el uso de la fuerza. Y los miembros permanentes, ¿alguien se acuerda cuáles son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Nada más no se amontonen. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Alguien recuerda cuáles son los países miembros permanentes? Adelante. Creo, recuerdo que era Estados No escucho, no se escucha. ¿Ya me escuché? No. Bueno, no se escucha. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, esos tres vamos a llamarle Occidente, y por Oriente, usando terminología de la Guerra Fría, está eh, la Unión Soviética, hoy hoy Rusia. Ah, bueno, está en el chat. Gracias, Naum. Estados Unidos, Reino Unido, Francia por una parte, Rusia y China por la otra. Ese es el candado que tiene el Consejo de Seguridad. Si no hay acuerdo entre los grandes rivales, Estados Unidos por una parte y Rusia y China por otra, pues no hay aprobación del Consejo de Seguridad. De hecho, la última vez que se aprobó el uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad fue en 2011. mm, si mal no recuerdo el año, 2011, cuando se aprobó el uso de la fuerza, que también es discutible por la forma en que se redactó la resolución. Se aprobó el uso de la fuerza y así lo interpretó Estados Unidos y se hizo uso de la fuerza en contra de Libia. Estaba dirigida por Muammar Gaddafi y fue, este, pues fue asesinado por las hordas apoyadas por los Estados Unidos. Me refiero a Gaddafi, ¿no? Fue asesinado con apoyo estadounidense. El Consejo de Seguridad puede aplicar sanciones económicas o acciones militares contra un Estado que amenace la paz mundial. Es decir, antes de aprobar el uso de la fuerza, puede eh, ordenar medidas que no impliquen el uso de la fuerza, por ejemplo, sanciones de carácter económico. Luego, entonces, todas esas sanciones que eh, ordena, que dicta los Estados Unidos, para ser válidas a nivel internacional, tienen que recibir la aprobación del Consejo de Seguridad. Es un tecnicismo también, una formalidad, pero pues no, las sanciones unilaterales de parte de Estados Unidos no han pasado por el Consejo de Seguridad. Se amparan simple y sencillamente con el poder que tiene Estados Unidos, que está en declive. No ha dejado de ser la primera potencia, los Estados Unidos. Bueno, ya es probable que ya dejó de serlo con la derrota que ha sufrido en Irán. Nunca pensé decir esto, ¿no? Que mm, estaríamos viendo en vivo el declive de los Estados Unidos como imperio. Tendrá que adaptarse Estados Unidos a conformarse como una república democrática, liberal, en las nuevas circunstancias, sin el poder de imponer sus intereses, ¿no? A nivel internacional. Veremos que esto está en desarrollo, ¿no? Veremos qué resulta de la situación actual en Irán. La Carta de la ONU establece, aquí pueden ver en la lámina, unos fragmentos de la Carta de la ONU.
En el preámbulo, lo primero que dice el preámbulo de la Carta de la ONU es: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Es las primeras palabras del preámbulo están destinadas a preservar a las generaciones venideras, o sea, nosotros, del flagelo de la guerra. Y el artículo 2, numeral 4, establece: los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Hay dos tipos de abstenciones que ordena la Carta de la ONU: amenazar que harás uso de la fuerza o hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Es decir, que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que desaparecería la civilización iraní, pues es una amenaza contraria a derecho. Y la, el uso de la fuerza en contra de Irán, sin aprobación del Consejo de Seguridad y sin una agresión previa por parte de Irán, pues no forma parte, más mejor dicho, no es un actuar, una conducta conforme a derecho. También Israel también hizo uso de la fuerza, o sea, tanto Estados Unidos como Israel hicieron uso de la fuerza, agredieron, cometieron el crimen de agresión en contra de Irán. Y por su parte, el artículo 51 establece lo siguiente: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de la ONU, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Hasta el momento, el Consejo de Seguridad no ha tomado medidas en torno al conflicto en Irán, o mejor dicho, la agresión de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Estados Unidos promovió una resolución ante el Consejo de Seguridad para aprobar el uso de la fuerza en contra de Irán, para que los Estados miembros de la ONU, liderados por Estados Unidos, hiciesen uso de la fuerza para reabrir el estrecho de Hormuz, que está en el mar territorial. El estrecho de Hormuz es tan pequeño que está dentro del mar territorial de, mm, de Irán y de Omán, y fue vetada esa resolución por parte de Rusia. No sé si China habrá hecho uso del veto también, pero con que uno solo lo use, como fue el caso de Rusia, era suficiente. Continúa el artículo: las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo, conforme a la presente carta, para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Es decir, pues en el caso de la agresión contra Irán, Irán está ejerciendo este derecho. De hecho, antes de la agresión, porque ya habían sido agredidos los iraníes el año pasado, en plenas negociaciones, en este año fueron por segunda ocasión, en plenas negociaciones, Estados Unidos e Israel agredieron a Irán. Eh, Previendo eso y con la experiencia que han tenido de las agresiones previas, Irán pues notificó a la ONU. De hecho, previamente, si no me equivoco, si no estoy mal informado. Pero bueno, el punto es que, de acuerdo, conforme a la Carta de la ONU, Irán está ejerciendo su derecho a la legítima defensa. El derecho de legítima defensa de la República Islámica de Irán, y estos son los puntos de vista de Irán. Pues invocó el artículo 51 de la Carta de la ONU. Dice un portal, una web iraní en castellano, Hispan TV. Se abren comillas: al responder a este acto de agresión, la República Islámica de Irán ejerce su derecho inherente y legítimo de legítima defensa, amparado por el artículo 51 de la Carta de la ONU. Continúa este portal web iraní:
se abren comillas, el secretario general de la ONU ha reafirmado el derecho innegable de Irán a la legítima defensa frente a las agresiones extranjeras, se cierran comillas. No sé si es una interpretación eh, por parte de Irán, o mejor dicho, es una interpretación por parte de Irán, algunas declaraciones que haya hecho el secretario general, que se mostró preocupado por el conflicto en Irán. En otra parte del portal web iraní, Hispan TV, dice, se abren comillas, los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos y el régimen israelí constituyen una clara violación del artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU y constituyen una agresión armada abierta. Se cierran comillas. Y aquí está subrayado, coloreado en rojo, lo que yo consideré más interesante de estos comentarios que provienen desde Irán, o mejor dicho, de una web iraní. Las operaciones defensivas de Irán se dirigen únicamente contra los objetivos y las capacidades que sirven de origen a los actos de agresión contra el pueblo iraní, se cierran comillas. Es decir, si los países del Golfo, aliados de Estados Unidos, tienen bases militares estadounidenses y desde ahí se agrede a Irán, pues Irán, al responder, al ejercer su derecho de legítima defensa, pues tiene derecho, según Irán, y yo pienso que tienen razón, de, de emplear la represalia legítima en contra de las bases militares estadounidenses que están situadas en países del Golfo. Es decir, si desde ahí se usa el espacio aéreo, desde esos países del Golfo se usa el espacio aéreo por parte de Estados Unidos e Israel para agredir a Irán, e Irán replica o ejerce la represalia legítima, la legítima defensa, eh, pues teniendo como objetivos las bases militares estadounidenses, pues lo que está haciendo es ejercer ese derecho, el derecho de legítima defensa. Irán seguirá, dice en otra parte, Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítima defensa hasta que cese total e inequívocamente la agresión en curso. En relación con la carta, se citaron con mayor, bueno, se han citado como ejemplos de norma jus cogens, esto lo digo yo en mi tesis de maestría, la proscripción del uso de la fuerza, el artículo 2, numeral 4, así como la legítima defensa. O sea que son normas imperativas del derecho internacional general. ¿Qué dispone la doctrina sobre la legítima defensa? Esto está tomado bueno, en gran parte de la doctrina mexicana, no exclusivamente, pero en gran parte de la doctrina mexicana. Dice, bueno, no solo la doctrina, también vuelvo a citar a la Carta de la ONU, el artículo 51 de la Carta de la ONU, ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva en caso de ataque armado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de la legítima defensa? Es un derecho inmanente, es un derecho natural de los estados preexistente a la Carta de la ONU, ¿no? Así lo establece la doctrina. Sorensen, eh, que editó uno de los manuales de derecho internacional más importantes publicados hasta hoy, aunque se publicó en los años 60 del siglo XX, 60, 70 del siglo XX, se tradujo al castellano y lo publicó el Fondo de Cultura Económica, es uno de los manuales más importantes publicados hasta la fecha. Pues Sorensen es, si no me equivoco, eh, bueno, no me acuerdo, creo que es de Dinamarca, pero bueno, escriben múltiples expertos en derecho internacional. Barbosa, que es un argentino, un eh, internacionalista o jus internacionalista argentino. Vallarta Marrón es mexicano, descendencia de Ignacio L. Vallarta, un prócer del derecho mexicano en relación al derecho de amparo.
constituye la principal excepción a la prohibición general del uso de la fuerza, el artículo 2, numeral 4. O sea que es considerado el hecho de utilizar la Carta de la ONU, el concepto de inmanente, según la doctrina que estoy mencionando, pues alude al derecho natural. ¿Qué requisitos debe reunir la legítima defensa o qué debe ocurrir para que se actualice el derecho de la legítima defensa? Solo procede ante un ataque armado real o en proceso. Y así lo dice Tonkin, el internacionalista soviético. Ya no existe la Unión Soviética, como es sabido, como todos ustedes, todas y todos ustedes saben. Eh, y, y nada, es el jus internacionalista más importante soviético o de los más importantes de la Unión Soviética. También Vallarta Marrón lo considera así, es decir, que debe haber un ataque previo para que se actualice el derecho a legítima defensa. Virginia Petrova, una colega, una amiga, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana, ha publicado diversos textos de derecho internacional, también lo considera así. Es decir, esta doctrina soviética, hoy rusa, mexicana y búlgaro-mexicana, porque ella es de origen búlgaro, pues el requisito previo o lo que debe ocurrir para que se actualice el derecho a legítima defensa es un ataque armado, real, no imaginario. Dice, eh, dice un fragmento del texto La guerra en Ucrania, coordinado por Ana Teresa del Cid, y Manuel Becerra, entre otros. Dice lo siguiente, se abren comillas: el ataque armado es una conditio sine qua non para el ejercicio de la legítima defensa. Es una condición sin la cual no se actualiza el derecho a legítima defensa. Y dice Tunkin en uno de sus textos, en su Manual de Derecho Internacional Público, la legítima defensa es el derecho a replicar en caso de uso de la fuerza armada por otro Estado. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Debe cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad e inmediatez. En el caso de Irán, por ejemplo, si le agredieron mm, una central eléctrica, le agredieron varias centrales eléctricas. En respuesta, Irán agredió centrales eléctricas de forma necesaria, proporcional e inmediata. De hecho, los iraníes publicaban previamente cuáles eran los objetivos cuando recibían una agresión. Previamente publicaban los objetivos que serían replicados, manifestando a sus agresores eh, cuáles serían considerados por Irán como objetivos legítimos. Tal vez de los objetivos legítimos más eh, importantes que represalió Irán fueron los, los radares estadounidenses. Dejaron a ciegas a Estados Unidos. En este momento está a ciegas a Estados Unidos en los países del Golfo. Y bueno, represalió las bases militares estadounidenses que eran consideradas inexpugnables, es decir, se consideraban mm, impunes o que ningún poder militar podía eh, agredirlas y pues llegó Irán y demostró que sí se puede, dominando el arte de la guerra asimétrica. Y debe cesar la legítima defensa en cuanto el Consejo de Seguridad tome las medidas necesarias. En el caso de Irán, pues hasta el momento, por el ejercicio del derecho de veto por parte de Rusia, el Consejo de Seguridad se ha visto paralizado. Una respuesta lícita debe ser, se abren comillas, una necesidad de defensa propia, urgente, abrumadora, que no deje lugar a la elección de los medios ni tiempo a la deliberación, se cierran comillas. Este caso ya lo analizamos en la clase pasada, es el caso Caroline, que el Reino Unido
o los estadounidenses favorecieron a los insurgentes canadienses y en respuesta el Reino Unido agredió a una eh, a un barco que transportaba ayuda militar a los insurgentes canadienses. Y de ahí se extrae, es un antecedente que se extrae como de los cuales se extrajeron los requisitos de la legítima defensa. Pero bueno, la legítima defensa en derecho penal, pues eh, es un concepto muy antiguo y pues siendo un concepto tan antiguo, pues tiene su influencia en lo que se entiende también por legítima defensa en derecho internacional. Puede haber legítima defensa colectiva, es decir, si agreden a un Estado, que sus amigos entren en su ayuda, a eso se refiere la pregunta, si puede haber legítima defensa colectiva. Permite que otros Estados asistan a la víctima de un ataque armado, requiere un pedido formal previo del Estado, agredido, requiere un pedido formal. Es la base de tratados como el TIAR. El TIAR era es el tratado, no me acuerdo qué significan las siglas, pero básicamente es nuestro acuerdo militar entre la región interamericana, sin incluir a los Estados Unidos. Y otro ejemplo de legítima defensa colectiva es la OTAN. Si agreden a un miembro de la OTAN, el resto de los países de la OTAN pueden entrar en su ayuda. De hecho, ese es el problema principal por el cual Rusia tomó la decisión de, pues sí, agredir a Ucrania. eh, es decir, no hubo, mm, o mejor dicho, Ucrania manifestó públicamente su intención de incorporarse a la OTAN. La OTAN tiene rodeada a Rusia con bases militares estadounidenses. Rusia se vio eh, amenazada, ejerció hizo uso de los derechos, del derecho diplomático, dijo que era una línea roja que no estaba dispuesta a aceptar, pedía que se mantuviese neutral, que Ucrania se mantuviese neutral. Pero bueno, el punto es que si Ucrania entraba a la OTAN eh, y Estados Unidos, perdón, y Rusia decidiese agredir a Ucrania, pues el resto de la OTAN podía entrar en ayuda de Ucrania, cosa que al final de cuentas hizo y está haciendo en la actualidad. De hecho, hace unos días, creo que ayer, antier, se aprobó o se está aprobando, no sé si ya se aprobó, un préstamo por 90.000 millones de euros a Ucrania. No sé cómo los va a pagar Ucrania, pero bueno, que se van a utilizar para la compra de armamento. Y total que eso está escalando, así que aunque hay una tregua militar en estos momentos entre Irán, Estados Unidos e Israel, por otra parte está escalando el conflicto en Ucrania. Eh, y podría implicar, esperemos que no lleguemos a ese grado, a ese punto, podría implicar una, mm, pues un conflicto directo entre Europa y Rusia. En estos momentos es un conflicto indirecto a través de Ucrania, pero podría convertirse en un conflicto directo. Eh, Existe legítima defensa preventiva, es decir, puede Estados Unidos agredir a Irán preventivamente en el sentido de que no, pues como Irán está construyendo el arma nuclear, el arma atómica, mejor eh, hay que agredirla antes de que consiga el arma nuclear. Y la pregunta es, ¿puede haber legítima defensa preventiva o única y exclusivamente tiene que haber un ataque armado real para que se actualice el derecho de legítima defensa? Existe un fuerte debate entre la escuela restrictiva y permisiva. La mayoría de las fuentes rechaza la defensa preventiva,
por ser incompatible con la literalidad del artículo 51 de la Carta de la ONU y la prohibición del uso de la fuerza. Vamos a ver qué dice eh, José Luis Vallarta Marrón, descendiente de Ignacio L. Vallarta. Se abren comillas. La legítima defensa preventiva es una interpretación espuria, es decir, falsa, distorsionada y contra legem, o sea, contraria, contra derecho de la Carta de la ONU. Vamos a ver qué dice el Manual de Derecho Internacional Público editado por Max Sorensen. Se abren comillas, cualquier uso de la fuerza preventiva no puede ser considerado como una acción de legítima defensa. Se cierran comillas. Luego entonces, aunque sí hay alguna doctrina que defiende el concepto de legítima defensa preventiva, eh, el consenso mayoritario de la doctrina, sobre todo de la doctrina de países como el nuestro, es que no es derecho. La legítima defensa preventiva no es derecho. Imagínense que México consintiese la doctrina de la legítima defensa preventiva, sería una invitación a nuestro vecino del norte a que use la fuerza en contra de nuestro país, que de alguna manera lo está haciendo de forma subrepticia a través de Chihuahua por el trágico accidente que implicó la muerte de dos agentes de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, eh, que pues estaban sin autorización del Estado mexicano, actuando en el estado de Chihuahua, lo cual puede conllevar responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos, eh, porque es una violación a los tratados bilaterales, a las leyes mexicanas, en fin. Me acordé ahora que estoy comentando el concepto de legítima defensa preventiva que no es aceptado, repito, por la doctrina. En su mayoría, la mayoría de la doctrina, sobre todo la doctrina mexicana y latinoamericana o nuestroamericana, pues no acepta este concepto. Sujetos y actores no estatales. Este tema, este aspecto se refiere a, puede ejercerse legítima defensa no contra estados, sino contra sujetos no estatales, o no se puede. Por ejemplo, el llamado Estado Islámico, un grupo armado, terrorista, eh, que nos hemos enterado recientemente lo sospechábamos, pero ya nos enteramos por declaraciones eh, de funcionarios estadounidenses de que han sido financiados por los propios Estados Unidos, es decir, crean un grupo terrorista, luego lo usan como excusa, como pretexto para hacer uso de la fuerza en contra de otro Estado. Así se hizo contra Siria, cuando Siria no había caído bajo el control de Israel. En estos momentos está Siria bajo el control de Israel. A esto se refiere este tema. Tradicionalmente se ejerce contra estados, o sea, la legítima defensa se ejerce contra estados, pero tras el 11 de septiembre del 2001 se debate su aplicación contra grupos terroristas. No obstante, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Dawol o en el caso del muro, que declaró ilegal el muro construido por Israel en Cisjordania, el muro sigue existiendo, pero está ahí como un monumento a la ilegalidad, porque lo declaró ilegal la Corte Internacional de Justicia, reafirmó que la legítima defensa se aplica en ataques de un Estado contra otro, no contra grupos. Dice Hermilo López Basols, descendencia de Narciso López Basols, un abogado de renombre mexicano, participó tuvo la idea o se le atribuye la fundación de la Facultad de Economía de la UNAM a Narciso Basols, que repito era abogado y es uno de los pues juristas de la post-revolución mexicana más importantes o de los más importantes. Dice Hermilo López Basols, descendiente de Narciso López Basols,
Se abren comillas, el derecho a legítima defensa se ejerce contra otro Estado solamente. Este segundo caso de terroristas no está contemplado por el capítulo sexto de la Carta de la ONU. Pues cierran comillas. Y yo soy de paso, Hermilo López Basols, fallecido recientemente, bueno, hace un par de años, fue diplomático, eh, era miembro del Servicio Exterior Mexicano. Y yo lo escuché en algunas conferencias, tuve la fortuna de conocerlo y contaba algunas anécdotas en torno a que conoció a Yasser Arafat, que fue líder de el movimiento para la liberación de Palestina, este, y en fin, su manual contiene valoraciones de parte de una persona que mm, tuvo mucha experiencia, ¿no? Tuvo anécdotas que contar muy interesantes. José Luis Vallarta Marrón también es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Vamos a introducir ahora otro tema. El derecho internacional permite el uso de armas nucleares en conflictos armados. Lady Mariana estará por ahí. Sí, profesora, aquí me encuentro. Un comentario, Mariana, sobre esta pregunta. Tengo entendido que no, y bueno, depende más de qué país lo considere. Tengo entendido que en México está totalmente prohibido por el Tratado de Tlatelolco, si no mal recuerdo. Muy bien. En caso de México, por el Tratado de Tlatelolco, excelente referencia, se declaró zona libre de armas nucleares a América Latina. Cuando fue el conflicto de las Malvinas, es decir, un conflicto armado entre el Reino Unido y Argentina, por un territorio en disputa que Argentina reclama propio, le llama Malvinas, y que el Reino Unido declara propio, parte de su soberanía, y le llama, no me acuerdo cómo le llaman los ingleses, pero entraron en un conflicto bélico, armado, militar, en la época de la dictadura argentina. Eso no justifica la dictadura argentina, pero mm, pues las Malvinas son argentinas. Está en la Constitución argentina. eh, los argentinos a cualquier foro que van lo declaran como territorio argentino, excepto presidentes recientes como el actual, ¿no? Milei, aunque recientemente vi alguna nota en que el propio Milei reclamaba también la soberanía sobre las Malvinas. Espero no haber leído mal. O sea, sería lo único positivo que le veo, ¿no? Al presidente actual de Argentina. Y algunos anteriores, como Macri, también como que fueron ambiguos en la reclamación de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Pero traigo esta colación porque los ingleses enviaron un submarino nuclear a las Malvinas. Es decir, aunque declaramos zona libre de armas nucleares, el hecho de esa disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido implicó una violación a ese tratado. Pero sí, efectivamente, América Latina, gracias al Tratado de Tlatelolco, gracias al jefe de la delegación mexicana que lideró la adopción de ese tratado, Alfonso García Robles, nuestro Premio Nobel de la Paz, por ese motivo, por el Tratado de Tlatelolco, esta zona es una zona libre de armas nucleares. Pero, ¿qué ocurrirá en aquellas zonas que no se han declarado zonas libres de armas nucleares? Andrea B. estará por ahí. Eh, Nahum Tenoch. ¿Ya me escucha, profesor? Sí, ahora te escucho. No, no. Sí, yo diría que no lo permití. Si te entendí bien, porque se cortó de momento, dijiste que no lo permite, ¿no? ¿Entendí bien? Bueno, voy a suponer que, a ver en el chat,
No lo permite. Ok. El derecho internacional prohíbe entonces el uso de armas. Vamos a ver. Esto está relacionado con, pues, el uso de la fuerza. Las armas nucleares es el disuasivo más importante que tienen los estados, o la amenaza más importante que tienen otros estados para la promoción de sus propios intereses. Disuasivo, pensemos que hubiese ocurrido si Irán tuviese el arma nuclear. Eh, Difícilmente hubiese sido agredida por Estados Unidos e Israel. Pensemos en, digo, estoy diciendo algo políticamente incorrecto, ¿no? Pero pues es la verdad cruda y cruel. Pensemos en Corea del Norte, que tiene arma nuclear, no ha sido agredida, no se le molesta. Eh, Así es la verdad cruda. No es que esté bien, es nada más lo real, ¿no? Los hechos, lo que ocurre. El derecho de la guerra y el combate armado regula la conducta durante las hostilidades. Esto se le conoce como el jus in bello, es decir, el derecho durante las hostilidades, el derecho en la guerra, diferente al jus ad bellum, o sea, antes de la guerra, o sea, por cuáles motivos, que ya lo analizamos, que es solamente se puede hacer uso de la fuerza legítimamente, justificadamente, de forma permitida, forma legal, conforme a derecho, sea en ejercicio del derecho de legítima defensa, como el caso de Irán en nuestros días, o sea con aprobación del Consejo de Seguridad, como fue en su momento contra Libia, aunque puede ser discutible esa aprobación del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad, como lo fue eh, contra Irak, pero en 1990, no en el 2003. O sea, el primer uso de la fuerza de Estados Unidos en contra de Irak en los 90 fue con la aprobación del Consejo de Seguridad porque Gorbachev no ejerció el derecho de veto, porque estaba en negociaciones con los Estados Unidos, con Occidente, estaba llevando a sus últimas consecuencias la coexistencia pacífica, promoviendo el desarme, confiando en la palabra de buena fe que le dieron los Estados Unidos de que no iban a rodear a Rusia o entonces a la Unión Soviética de bases militares. Incumplieron ese acuerdo de caballeros los Estados Unidos, engañaron a Gorbachev. Gorbachev actuó de buena fe o quizás ingenuamente, depende del criterio que se adopte. Eh, pues Rusia fue rodeada de bases militares estadounidenses. Pero bueno, el jus in bello es el derecho internacional humanitario, es el derecho que regula la conducta de los estados en conflictos armados. Los principios del jus in bello o derecho internacional humanitario es la distinción entre civiles y combatientes. Y aquí está la clave de respuesta a la pregunta si el derecho internacional admite o no el uso de armas nucleares. Ustedes lo dijeron con buen sentido, con sentido común, de que está prohibido por el derecho internacional. Y en cierta manera sí está prohibido, pero no tenemos una prohibición absoluta. Actualmente hay una convención abierta a ratificación que prohíbe el uso de armas nucleares. México es promotor de esa convención. México es parte de esa convención. Nosotros nos hemos obligado a no tener armas nucleares, lo cual está estupendo, es perfecto. Así debe ser, es lo correcto. Mm, pero los estados nucleares no, no son parte, ¿no? de esa convención. Y digo que aquí está la clave y lo voy a comentar en las láminas subsiguientes. ¿Puede un arma nuclear distinguir entre un civil y combatiente? Y creo que la respuesta a esa pregunta es obvia, ¿no? No puede. Otro principio del derecho internacional humanitario es el de proporcionalidad y el de necesidad militar. O sea, si Irán tiene que cumplir con la proporcionalidad y la necesidad militar, faltaría agregar la inmediatez, ¿no? O sea, la necesidad militar, eh, por ejemplo, Irán, que tiene recursos para
ejercer el derecho de legítima defensa. Tiene drones, tiene misiles, misiles de nuevo tipo que bailan en el aire, que burla a los radares israelíes, bueno, estadounidenses que están en Israel, que logró burlar el domo de hierro, o como se llama ese, que se suponía que era inviolable y ya resultó que sí lo puede violar Irán. Es decir, Irán ya demostró que puede represaliar efectivamente a Israel en caso de ser agredida, me refiero a Irán. Eh, el jus in bello prohíbe medios que causen sufrimientos innecesarios, el uso de armas químicas, gases, todo lo cual violó Israel en Líbano, que utilizó, por ejemplo, el fósforo amarillo, dejando infértiles, ¿no?, las tierras libanesas. Mm, En fin, si quieren un manual de violaciones al derecho al jus in bello, pues nada más hay que ver lo que hace Estados Unidos e Israel, por ejemplo, en Gaza, en Palestina, en Líbano, y lo que intentó hacer también en Irán. Bueno, que hizo, ¿no? Que hizo en Irán. El uso de armas químicas o ataques directos a poblaciones civiles están estrictamente prohibidos. Luego, entonces, la agresión a la escuela de Minab en, en Irán, pues es una conducta prohibida, una conducta que realizó Estados Unidos y está prohibida. Que esté prohibida no significa que no ocurra, significa que un Estado que realice esa conducta está realizando una conducta prohibida por ser contrarios a la distinción y humanidad. Vamos a ver qué estableció la Corte Internacional de Justicia cuando se le preguntó si está permitido o está prohibido el uso de armas nucleares en derecho internacional. La, la Corte Internacional de Justicia tiene dos grandes facultades. Es eh, emitir sentencia, es decir, resolver un litigio entre dos estados. Por ejemplo, el caso Avena fue un litigio decidido por la Corte Internacional de Justicia. México eh, hizo una promoción, presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Estados Unidos de América para evitar que mexicanos sufriesen la pena capital en los Estados Unidos. Ese es el caso Avena que ganó México ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es una sentencia, es un litigio entre Estados Unidos, entre México contra los Estados Unidos, que ganó México. Ya lo comentamos ese caso en la clase anterior, en la clase pasada. Que lo haya ganado México no significa que Estados Unidos lo haya cumplido, pero se le ordenó a Estados Unidos, vía Corte Internacional de Justicia, que revisara las sentencias, porque Estados Unidos llevó a cabo esos juicios sin haber sin haber notificado a los consulados mexicanos de que habían sido detenidos mexicanos y que estaban en juicio y se arriesgaban a la pena capital. Y México ganó ese caso. Lamentablemente no se revisaron las sentencias y Estados Unidos se retiró del protocolo que le confería la facultad a la Corte Internacional de Justicia de conocer de ese tipo de casos. Bueno, eso es un litigio. Otra facultad que tiene la Corte Internacional de Justicia es emitir opiniones. Y en relación al uso de armas nucleares, la Organización Mundial de la Salud, el organismo sanitario mundial por excelencia, del que recientemente se retiró Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, le solicitó a la Corte Internacional de Justicia, se reunió la Asamblea de la OMS y eh, le pidió, mediante resolución aprobada por la OMS, pidió a la Corte Internacional de Justicia que respondiera a la pregunta: ¿es lícito o ilícito hacer uso de armas nucleares? Esto en los años 90. La Corte a esa pregunta rechazó responderla
Por 11 votos contra 3, dijo que no podía dar opinión solicitada por falta de jurisdicción, es decir, que la OMS no tenía facultad para hacerle esa consulta a la Corte Internacional de Justicia. Una pena que la Corte haya tomado esa decisión. No obstante, no fue tan grave porque posteriormente la Asamblea General de la ONU, que tiene toda la facultad, sin duda alguna, conferida así por la Carta de la ONU, le hizo la misma pregunta. Está permitido bajo el derecho internacional, perdón, está permitida bajo el derecho internacional la amenaza o el uso de armas nucleares en cualquier circunstancia, le preguntó la Asamblea General de la ONU a la Corte. La Corte emitió un fallo, es decir, una opinión, porque esto no es un litigio, es una opinión consultiva o consultativa. Emitió una opinión, un fallo complejo, determinando que el uso de estas armas es generalmente contrario al derecho internacional. Nótese el argumento generalmente contrario. ¿Cuál será aquella parcialidad, aquel fragmento que sí lo permite, pero sin una prohibición absoluta? En los años 90 no estaba abierta a ratificación la convención que actualmente está abierta a ratificación, la convención que prohíbe el uso de armas nucleares. ¿Cuál fue el razonamiento de la Corte en la opinión respondiendo a la pregunta de la Asamblea General de la ONU? El derecho aplicable es una combinación del derecho de la Carta de la ONU, es decir, el derecho ad bellum, o sea, hacer uso de la fuerza, que como hemos dicho y repito, se puede hacer uso de la fuerza eh, con aprobación del Consejo de Seguridad y en legítima defensa. Y el derecho internacional humanitario, es decir, son dos tipos de derechos los que están involucrados en esta pregunta. ¿Puede hacerse uso de armas nucleares en derecho internacional? Y la Corte dijo, la respuesta está en la Carta de la ONU y en el derecho internacional humanitario, es decir, el jus in bello, el derecho durante eh, los conflictos armados. La Corte analizó si existe una norma jus cogens o convencional que las prohíba a las armas nucleares. Dice la Corte, se abren comillas, las reglas fundamentales del derecho internacional humanitario constituyen principios intransgresibles del derecho internacional consuetudinario, se cierran comillas. Es decir, no se puede eludir el cumplimiento del derecho internacional humanitario, entre cuyos principios se encuentra la distinción entre combatiente y civil, civil y combatiente. Sin embargo, la Corte estableció lo siguiente, se abren comillas. La Corte no puede concluir definitivamente si la amenaza o el uso de armas nucleares sería lícito o ilícito en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que la supervivencia misma de un Estado esté en juego, se cierran comillas. No sé si se comprende la dimensión de esta, yo le llamaría un argumento ontológico de supervivencia, porque ¿qué pasaría si un Estado hace uso del arma nuclear contra otro? Máxime si ese otro Estado es un Estado nuclear, pues habría una respuesta nuclear. Y si hay una respuesta nuclear, pues ya no habría vida, o sea, terminaría la vida humana sobre la Tierra. Luego entonces, desde mi perspectiva, se pudo haber ahorrado este argumento la Corte, recurriendo un poco a los memes. Hay algunos memes, recurriendo al humor que circula por redes sociales, de cuando una persona muere y va al cielo, ¿no? Pues si un Estado hace uso del arma nuclear contra otro Estado que tiene arma nuclear y este responde y todos morimos, pues cuando estemos en el cielo nos estaríamos preguntando qué caso tenía que la Corte emitiera un argumento como este, ¿no? Un argumento nuclear ontológico, ¿no? Ontológico, es decir, la ontología es la filosofía que se dedica al ser, ¿no?
y pues como dejaríamos de ser, por eso le llamo un argumento ontológico, una, un divertimento jurídico ontológico, ¿no? Pareciese por parte de la Corte. Pero bueno, el punto es que por eso la Corte no percibió, o sea, por eso la Corte dice que en general está prohibido el uso de armas nucleares. Pero si un Estado es agredido con un arma nuclear, pues el Estado nuclear puede responder con arma nuclear, porque eh, sería el uso de legítima defensa este, proporcional, o sea, cómo se responde proporcionalmente a un arma nuclear con otra arma nuclear. Bueno, tiene un vínculo ambiental, por eso la pregunta de la Organización Mundial de la Salud, que no fue respondida por la Corte, aunque sí la Corte sí le respondió a la Asamblea General de la ONU. Se abre en comillas, el medio ambiente no es una abstracción, sino que representa el espacio vital, la calidad de vida y la salud misma de los seres humanos, incluidas las generaciones por nacer. O sea, el derecho al medio ambiente sano es un derecho que se está pensando en las generaciones futuras. Si según la Corte Internacional de Justicia las reglas fundamentales del derecho internacional humanitario constituyen principios intransgresibles, o sea, inviolables, del derecho internacional consuetudinario, ¿cuáles son esas reglas del derecho internacional humanitario? Chauny estará por ahí. Dana Paola C. Débora Iraíz. Fernanda C. Aquí estoy, profesor. Fernanda, un comentario a esa pregunta que está en la lámina, por favor. Ay, pues podría ser, hay una disculpa por el ruido. Podría ser el caso de una necesidad militar, como el uso de fuerza o que se les permita, eh, bueno, tenerla. Sí, bueno, tiene que ver con cuando se hace uso se ejerce el derecho de legítima defensa, debe haber necesidad militar, proporcionalidad e inmediatez, eh, y debe ser conforme al derecho internacional humanitario. Sharon, ¿querías agregar algo o te arrepentiste? Ah, pues es que justo iba a mencionar, por ejemplo, el principio de distinción, ¿no? Como el que estábamos viendo hace rato, de proporcionalidad. Y me parece que también el de precaución y humanidad, porque pues al final de cuentas tienen que como prever todas estas posibles precauciones para evitar daños mayores a a la población civil, perdón. Muy bien. Sí, el principio de humanidad, principio Martens, así conocido por un jurista ruso de nombre Martens, que de hecho se inspiró, fíjense ustedes, en el derecho mexicano para el principio de humanidad, sobre todo estudió la respuesta de México a la agresión francesa en el siglo XIX y de ahí extrajo estos principios que se incorporaron al derecho internacional consuetudinario con ese nombre, principio Martens, el principio de humanidad. Muy bien, Charo. Bueno, esta lámina responde a esa pregunta. Entonces, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Que a esto se le conoce como las Convenciones de Ginebra de 1949. Tiene protocolos adicionales, tiene 3 protocolos adicionales o 4, ahora lo veremos en láminas subsiguientes. Estas convenciones, 4 convenciones, eh, codifican lo que se conoce como derecho internacional humanitario, el jus in bello, o sea, el derecho durante la guerra, en la guerra, o sea, durante los conflictos armados. El término que se usa no es el de guerra, es el de
eh, conflictos armados. Es lo mismo, pero bueno, es un tecnicismo, es decir, la Carta de la ONU habla del uso de la fuerza y el derecho internacional humanitario habla de conflictos armados, regula el derecho en los conflictos armados. Bueno, son 4 convenciones, del 1 al 4. El primero es sujetos protegidos, militares heridos y enfermos en campaña, que establece cuáles son las infracciones graves, cuáles son las conductas ilícitas, cuáles son los delitos. Homicidio intencional, o sea, si un militar cae herido, no se le puede privar de la vida a ese militar herido. La tortura está prohibida, los experimentos biológicos están prohibidos, causar grandes sufrimientos o destrucción de bienes no justificada por la necesidad militar. La destrucción de bienes, pues, bienes son muchos, ¿no? Pero sobre todo los hospitales, los bienes civiles, los monumentos históricos, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado en relación a esta Convención de Ginebra? El Estado debe dictar leyes para sancionar a los autores de estas infracciones y tiene la obligación de buscarlos y juzgarlos ante sus propios tribunales o entregarlos para juicio. No lo tengo en la presentación, pero el Código Penal Federal Mexicano, en el artículo 149, contemplamos el delito contra razones de humanidad. Curiosamente, el tipo penal de genocidio es el 149 bis, o sea, está el legislador mexicano, en este caso el Congreso de la Unión, que es el que legisla el Código Penal Federal, pues contempló o relacionó este principio Martens, el 149 del Código Penal Federal, con el 149 bis, con el tipo penal de genocidio. El segundo convenio de Ginebra, los sujetos protegidos son militares heridos también, enfermos y náufragos en el mar. O sea, ya vimos tierra, ahora mar. Idénticas a las del convenio 1, o sea, son delitos, el homicidio, la tortura, sufrimientos graves, causar grandes sufrimientos o destrucción de bienes no justificados por la necesidad militar, cometidas en el ámbito marítimo. Luego entonces Estados Unidos, cuando agredió un barco militar iraní que estaba en alta mar, pues de hecho estaba de esos, de esas actividades que realizan la Marina. México también lo hace, ¿no? Recientemente aprobó, no sé si la salida de la Marina Mexicana o el ingreso de Marina extranjera, particularmente la estadounidense. Pero bueno, estaba de ese tipo de actividades que son maniobras concertadas entre estados, y a su regreso fue agredida por la Marina estadounidense. Es una violación a los convenios de Ginebra. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un imperio que se considera impune y se considera con el derecho de agredir a otros estados? Obligaciones y responsabilidad del Estado. Ninguna alta parte contratante podrá exonerarse a sí misma ni a otra parte de las responsabilidades en que se haya incurrido por las infracciones graves mencionadas. La Convención de Ginebra número 3 se refiere a los prisioneros de guerra. Los delitos contra los prisioneros de guerra son matar a los prisioneros de guerra, torturarlos, hacerlos sufrir gravemente, obligar a un prisionero a servir en fuerzas enemigas o privarlo de un juicio justo y regular. Eh, de hecho, es curioso y pienso que fue inteligente por parte de Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, preso en una cárcel de Estados Unidos en Nueva York, invocó las convenciones de Ginebra. O sea, soy un prisionero de guerra.
y eso, pues, aunque no va a tener efecto, pienso yo, o sea, es muy probable que el tribunal haga caso omiso de esta convención, eh, pues es un buen argumento, o sea, es un argumento muy inteligente por parte de Maduro. El Estado es responsable del trato dado a los prisioneros, independientemente de las responsabilidades individuales, no se admiten represalias contra ellos. Y prácticamente Maduro es posiblemente el prisionero de guerra más famoso, ¿no? En la actualidad. La Convención de Ginebra de 1949, número 4, es sobre personas civiles en tiempos de guerra. Los delitos graves, las infracciones graves, los crímenes, la conducta ilícita, es el homicidio de civiles, la tortura de civiles, la toma de rehenes, la deportación o traslado ilegal y confinamiento ilegal de personas protegidas, todo lo cual ha violado Israel en Palestina. La parte en conflicto es responsable del trato que sus agentes den a las personas protegidas sin perjuicio de las responsabilidades individuales que puedan incurrirse. La responsabilidad individual está contemplada para la Corte Penal Internacional, que tiene muchos Estados miembros, pero entre ellos no se encuentra Estados Unidos, como vimos la clase pasada. Vamos a introducir ahora otro tema. El bloqueo naval petrolero que impone Estados Unidos a Cuba, aparte del bloqueo comercial, ¿es un crimen o cómo podría calificarse esa conducta por parte de Estados Unidos? Jocelyn estará por ahí. Mm, Jimena H. Luz Adriana. Aquí estoy, profesor. Un comentario, Adriana, sobre la pregunta. Sí, voy. Bueno, me parece que sí es un crimen porque es un hecho ilícito y parece más un acto de agresión. Entonces, me parece que sí. Muy bien, Adriana. Mm, Muy bien respondido. Y efectivamente es una conducta ilícita, como bien dices, perdón. Y además das en el clavo porque se le considera un acto de agresión. Esto nos lleva al tema de las víctimas de guerra y la guerra económica. Hay hay protección debida a los heridos, como ya vimos en las convenciones de Ginebra que mencioné en la lámina anterior, protección a los enfermos, protección a los náufragos y a los prisioneros de guerra. Todo eso está regulado por el derecho internacional humanitario, el jus in bello. La guerra económica está incluida en las convenciones de Ginebra, incluye bloqueos y embargos regulados por el derecho de ocupación beligerante. Eh, Esto implica que este es el derecho que rige o debería regir, aunque es un infractor constante y permanente, y me refiero a Israel en Palestina. Eh, la protección de los prisioneros de guerra en campos de detención para asegurar su integridad física y retorno tras el conflicto. Si bueno, eh, prisioneros de guerra, este, en días recientes se anunció, por lo menos en la prensa rusa, el intercambio de prisioneros de guerra o sea, Ucrania tenía prisioneros militares rusos mm, en prisión y los rusos tenían a militares ucranianos en prisión y han hecho intercambio de esos prisioneros. Eso es conforme a derecho, es decir, eso sí está conforme a
el jus in bello, el derecho internacional humanitario. También se han hecho intercambios de los restos humanos, de los, pues sí, los cadáveres de los soldados muertos en batalla, ¿no? En el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver qué dice un autor, profesor de la Facultad de Derecho, creo que sigue dando clases en la facultad, ya es una persona mayor, supongo que eso no es impedimento para seguir dando clases en la facultad, que escribió sus memorias, que ven aquí en lámina, ¿no? Sus memorias se llaman Sin Protocolo, Memorias y Peripecias de un Oscuro Diplomático de Carrera, José Luis Vallarta Marrón, publicado en el año 2012. Y aquí responde a la pregunta si el bloqueo estadounidense que realiza en contra de Cuba es un crimen o no es un crimen. Vamos a ver cuál es el comentario de este experimentado diplomático mexicano. Se abren comillas. Según la definición de agresión adoptada por la Asamblea General de la ONU, un bloqueo naval militar es un acto de agresión que da derecho al Estado agredido a la legítima defensa individual o colectiva. Es decir, Cuba pues está siendo agredida, o sea, es una agresión permanente, ese bloqueo es una agresión permanente a pues los derechos soberanos de Cuba y del resto de los países, ¿no? Que tienen dificultades o tenemos dificultades, incluye a México, aunque nosotros hemos estado enviando ayuda humanitaria, de comerciar con Cuba. Cuba, por ejemplo, pues tiene 5 vacunas contra el COVID, es decir, tiene una industria farmacéutica de relevancia, de importancia, o sea, que salva vidas humanas, pero el bloqueo impide que pues, tenga insumos. De hecho, durante la COVID no tenían jeringuillas para aplicar las vacunas, las propias vacunas que ellos tenían que construyeron, ¿no? México envió una donación de vacunas a Cuba para que pudiese pues inyectar, ¿no? Las vacunas que crearon. Continúa José Luis Vallarta Marrón. Una de las preocupaciones de los agresores en este caso, o sea, Estados Unidos contra Cuba, era si existía entre la URSS, la Unión Soviética y Cuba algún tratado de defensa mutua que permitiera a la Unión Soviética aducir que un ataque a Cuba era un ataque a la URSS. Cuando el Departamento de Estado informó a Kennedy que no había tal tratado, se dio luz verde al bloqueo. De hecho, recientemente con el bloqueo petrolero ordenado por Estados Unidos, por el presidente Trump en contra de Cuba, yo he visto en redes sociales videos de Kennedy explicando por qué eh, no realizaba un bloqueo o por qué el bloqueo ordenado por Kennedy no incluía el bloqueo petrolero. Continúa José Luis Vallarta Marrón, se abren comillas. Los gringos, para confundir a la opinión pública, llamaron a ese bloqueo cuarentena, que no es un término de derecho internacional, más bien es una expresión de salud pública fraudulentamente usada para disfrazar la agresión, se cierran comillas. O sea, Estados Unidos usa cualquier nombre al bloqueo que ejerce contra Cuba, excepto el bloqueo, ¿no? Excepto el término bloqueo, le llama cuarentena, le llama embargo, pero como vemos, apoyándonos en un diplomático mexicano de mucha experiencia, pues el bloqueo naval militar es un acto de agresión. Y abundando un poco sobre la guerra económica y el derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario prohíbe el hambre, o sea, hacer padecer hambre. Prohíbe incondicionalmente hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, lo que incluye privarla de objetos indispensables para su supervivencia. ¿Qué hace el bloqueo? Pues generar dificultades al pueblo cubano. El exterminio
dice la Comisión de Derecho Internacional en su borrador y comentarios del 2001 que ya comentamos sobre los actos ilícitos de los estados que generan responsabilidad internacional. El exterminio se define como la imposición intencional de condiciones de vida, como la privación de alimentos o medicinas para destruir a una población. Eh, bueno, esto ya supera un poco el derecho internacional humanitario y nos podría llevar al derecho penal internacional, particularmente al tipo penal de genocidio, o sea, buscar exterminar un grupo humano. Pero si ese exterminio es exterminar un grupo humano como tal, entonces implicaría el tipo penal de genocidio. Los embargos y bloqueos comerciales, las altas partes contratantes, me refiero a las convenciones de Ginebra de 1949, deben permitir el libre paso de suministros de socorro, alimentos, ropa y medicinas destinados a la población civil, incluso de la parte adversaria. Es decir, Israel que no cumple con esto, debiese permitir, debe permitir el libre paso de suministros de socorro. Tal vez todos ustedes han escuchado hablar de las flotillas, ¿no? Que se mandan con ayuda a, a Palestina. También se incluyó a Cuba, ¿no? Hubo varias flotillas que ejerciendo este derecho de permitir el libre paso de suministros de socorro, alimentos, ropa, medicina, se han hecho flotillas que no solo tienen la intención de llevar ayuda humanitaria, sino hacer conciencia a nivel internacional sobre la agresión de Estados Unidos contra Cuba o la agresión de Israel contra Palestina. En el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia determinó que un embargo comercial abrupto violó un tratado de amistad y comercio entre Nicaragua y Estados Unidos, aunque señaló que las medidas económicas por sí mismas no siempre constituyen una violación del principio consuetudinario de no intervención. La coacción económica sobre el Estado. La intervención es ilícita, o sea, la coacción económica cuando utiliza métodos de coerción en materias que cada Estado debe decidir libremente, como su sistema económico o su política exterior. O sea que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pues, violenta eh, es una forma de coacción, es una coacción en contra de un Estado soberano. Un Estado es internacionalmente responsable, en este caso Estados Unidos, el problema es hacerlo cumplir, si coacciona a otro para que cometa un acto ilícito. O sea, si coacciona a otros estados, no solo Estados Unidos bloqueando a Cuba, sino coaccionando a otros estados para que no comercien con Cuba. Es también un acto ilícito. Se cita como ejemplo el impacto humanitario de las sanciones económicas en Irak. Y bueno, eso lo comento yo en mi tesis de maestría. Genocidio, la prohibición del genocidio, Norma Jus Cogens, que presenté en el año 2007. Penas colectivas y represalias. Se prohíben las penas colectivas, las medidas de intimidación o terrorismo contra civiles y el saqueo de bienes. Eh, este, esta infracción ha sido invocada recientemente por Cuba. O sea, Cuba argumenta que está recibiendo una pena colectiva, ¿no? Que el bloqueo mm, de Estados Unidos contra Cuba es una pena colectiva al pueblo cubano que está prohibido por el derecho internacional humanitario. Las represalias económicas no pueden afectar obligaciones de carácter humanitario ni los derechos humanos fundamentales. Se tipifica como crimen de guerra la destrucción o apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuada a gran escala de forma ilícita. Eh, Indirectamente me hace acordar que recientemente la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución invocando el derecho de los países que sufrieron esclavitud, colonialismo por parte de las grandes potencias, particularmente estados europeos, eh, y algunos estados europeos se opusieron, no aprobaron o no dieron su voto a favor de esa resolución. El Estado responsable está obligado a realizar una reparación íntegra por el perjuicio causado
incluyendo cualquier pérdida financiera evaluable derivada de daños a bienes económicos. ¿Cuánto le debe Estados Unidos a Cuba? Si desde 1962 está este bloqueo, ¿a cuántos miles de millones de dólares, posiblemente en yuanes, se va a evaluar en el futuro? Porque ya se está pagando el peaje en yuanes en el estrecho de Hormuz por el tránsito de barcos petroleros. ¿A cuánto ascenderá? De hecho, Cuba tiene contabilizado los daños materiales eh, ocasionados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Y bueno, abundando un poco sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, mm, pues básicamente añadiré que son que ese bloqueo son violaciones al derecho internacional por su carácter extraterritorial. Bombardear hospitales es un crimen de guerra, pues yo creo que ya es obvio, ¿no? Lo que estamos mencionando. Eh, esta lámina es abundando sobre qué es un crimen de guerra. Ya lo mencioné en las láminas sobre las convenciones de Ginebra. ¿Qué se debe entender por infracciones graves a las convenciones de Ginebra de 1949? El crimen de guerra es un tipo penal contemplado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos, incluyendo experimentos biológicos, causar deliberadamente grandes sufrimientos, destrucción y apropiación de bienes no justificadas por necesidad militar, forzar a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas enemigas, privar del derecho a un juicio justo, deportación o traslado ilegal, confinamiento ilegal y la toma de rehenes. En cuanto a bienes protegidos, mm, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, por ejemplo, la escuela Minab en Irán, o contra civiles, el mismo ejemplo, que no participan en las hostilidades, atacar bienes civiles, hospitales, escuelas, universidades, farmacéuticas, atacar personal o instalaciones de mantenimiento de la paz, como ha habido casos, particularmente en el Líbano por parte de Israel. Israel, de hecho, eh, mm, cometió el homicidio intencional de una periodista el día de ayer, antier, en el sur del Líbano. También ha sido agredido personal de la ONU. Atacar o bombardear ciudades o viviendas que no estén defendidas. Declarar que no se dará cuartel, amenazar con destruir una civilización, como hizo el presidente de Estados Unidos, ¿no?, contra Irán. Lanzar ataques a sabiendas de que causarán daños incidentales excesivos o daños duraderos al medio ambiente, por ejemplo, atacar la base nuclear de Bushehr en Irán. Y paso a la otra parte que está subrayada: hacer padecer hambre a la población civil privándola de suministros esenciales. Luego, entonces, el bloqueo a Cuba y el bloqueo a Irán es un acto de agresión. ¿Alguna vez se enjuiciaron los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos y Francia contra Vietnam? Mauricio, no, perdón, Leonardo, estará por ahí. Sebastián, Sí, profe, aquí estoy. eh, ¿tú qué crees? ¿Alguna vez se habrán enjuiciado a algún militar estadounidense por crímenes de guerra? No, te digo que sí se han registrado varios crímenes de guerra, tortura, violación, lo del, ¿cómo se llama? Napal. Y a pesar de eso, tengo entendido que no hubo ningún, ¿cómo se llama? En juicio por eso. Ok, gracias, Are. Sebastián. Sí ha cometido crímenes de guerra en Estados Unidos, particularmente en Vietnam.
De hecho, hubo unos juicios por los crímenes de guerra en Vietnam, juicios, vamos a llamarle, eh, organizados por la sociedad civil. Pero aunque parezca increíble, Estados Unidos condenó a cadena perpetua a un coronel, creo que era coronel, un teniente estadounidense, William Calley, condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra en Vietnam, particularmente el caso de My Lai, pero indultado por Nixon 3 años después. Entonces la pregunta se responde afirmativamente, si ha habido condena a militares estadounidenses por crímenes de guerra. Y esta lámina es muestra, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando, tiene una relación directa porque estamos tratando el tema de los crímenes de guerra. Y el caso de My Lai, pues es eh, emblemático porque ocasionó o derivó en la condena a cadena perpetua a este teniente que fue exonerado, exculpado, perdonado por el presidente estadounidense 3 años después. Vamos a ver de qué se trató el caso de Milay. El evento ocurrió un 16 de marzo de 1968. Ah, por cierto, hay una documental en Netflix sobre este caso. Bueno, se menciona particularmente este caso, pero otros más de un periodista estadounidense. eh, Olvidé el nombre del documental, pero se los recomiendo. Está ahí en Netflix. eh, no pienso que sea difícil que den con ese documental. Bueno, el evento de My Lai ocurrió el 16 de marzo del 68 en el caserío My Lai, número 4 de la aldea Song My, provincia de Quang Nai, en Vietnam del Sur. Vietnam estuvo separada en norte y sur hasta que se unificó en los años 70. Tropas norteamericanas de la Compañía C del primer batallón del 20 o 22º de infantería bajo órdenes de destruir la aldea con todos sus habitantes. O sea, recibieron las órdenes de matar a todos los habitantes de la aldea, llamada Milay. Atrocidad masiva que consistió en alinear a civiles indefensos, sean ancianos, mujeres, niños, lactantes, frente a zanjas para acribillarlos a tiros. Milay no fue un hecho aislado, sino la aplicación rutinaria de tácticas oficiales como las zonas de fuego libre y misiones de búsqueda y destrucción. El crimen se vincula a un proceso de deshumanización del enemigo y racismo donde los vietnamitas eran vistos como seres inferiores o amarillos. Ah, pues son amarillos, mátenlos. Se analiza bajo los principios de Nuremberg, o sea, este texto, el libro que está, la portada, la imagen de la portada, hasta la pueden ver aquí en la lámina. El libro se llama Los crímenes de guerra en Vietnam. Analiza los principios de Nuremberg, señalando que la responsabilidad criminal debe extenderse a los altos oficiales que planificaron y aprobaron estas tácticas. El caso de Calley, pronunciado en castellano, se compara con el del general japonés Yamashita tras la Segunda Guerra Mundial, quien fue ejecutado por los propios norteamericanos bajo el principio de que un comandante debe asumir la responsabilidad penal por los abusos de sus subordinados, incluso si no ordenó los actos directamente o no tuvo conocimiento de ellos. La revelación pública en noviembre de 1969 por este periodista, no me acuerdo el nombre del periodista, pero hay un documental en Netflix reciente, provocó indignación nacional y derivó en cortes marciales, incluyendo la condena del teniente William L. Calley a cadena perpetua por crímenes de guerra, pero indultado por Nixon 3 años después. El teniente Calley fue juzgado y condenado por una corte marcial estadounidense. El círculo de responsabilidad criminal en estas cortes marciales fue demasiado reducido, ya que permitió que los altos mandos militares y políticos que planificaron las tácticas de guerra eludieran su responsabilidad penal. Eh, o sea, fue un chivo expiatorio, ¿no? En otros términos. Este libro
fue publicado o compilado por los autores que ven ahí en pantalla: Erwin Knoll, Judith Nice McFadden son los compiladores, y el traductor es Eduardo Goligorsky, publicado en Buenos Aires en 1971. La Cruz Roja y la Luna Media, la Media Luna Roja Internacional pueden visitar a los prisioneros en conflictos armados para verificar sus condiciones de vida. Pues sí, sí pueden. ¿Qué papel tuvo la Cruz Roja Internacional? El Comité Internacional de la Cruz Roja, sí, CICR, popularmente conocida como Cruz Roja, aunque en el mundo árabe es la Luna Roja. Eh, en la adopción de las convenciones de Ginebra, pues fue quien patrocinó la adopción de estas convenciones, la Cruz Roja. O sea, las convenciones de Ginebra de 1949, pues decirse que son obra de la Cruz Roja Internacional. Si entran a la web, a la página de la Cruz Roja, pues podrán ver que tiene un conocimiento muy amplio de las convenciones de Ginebra. La Cruz Roja actúa y la Luna Roja actúan como guardián y promotor del derecho internacional humanitario. Es una institución neutral que asiste a las víctimas y vigila el cumplimiento de los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Y a la pregunta si puede visitar prisioneros, pues sí, sí puede. La Cruz Roja y la Luna Roja pueden visitar a prisioneros en conflictos armados internacionales para verificar sus condiciones de vida y salud. El EZLN es un grupo beligerante según el derecho internacional humanitario, o sea, es un sujeto de derecho internacional dentro del jus in bello, es decir, es un sujeto, el EZLN es pregunta del derecho internacional humanitario. Briana Lisbeth está por ahí. Dana Paola M. Sharon, Sí, dígame, profe. ¿tú qué dirías? El EZLN es un sujeto del derecho internacional humanitario, es decir, es un grupo beligerante. Tengo una duda. ¿Qué significa beligerante, perdón? Un grupo armado en conflicto armado con el gobierno mexicano. Bueno, en ese caso considero que, pues sí, en todo caso sí sería como un grupo armado que, bueno, no es un grupo, bueno, es que no sé exactamente cómo definirlo, porque pues en ciertas partes tengo entendido que sí hay personas armadas dentro de como de este conjunto, de este grupo armado, pero considero que, por ejemplo, no buscan como hacerle daño a los civiles, o sea, tengo entendido que ese nombre viene del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, Ujú. pues tengo entendido que en primera, pues no está reconocido por el DIH, pero pues considero que sí es un grupo beligerante contra el Estado, ¿no? Que es principalmente su objetivo. Gracias, Sharon. Y bueno, las dudas que tienes eh, son pertinentes, es decir, esas dudas que tienes también las tiene el, el gobierno mexicano, o las tuvo el gobierno mexicano. Y esto nos lleva a ampliar un poco el conflicto armado interno e internacional. El derecho internacional humanitario se divide, tiene dos grandes tipos de conflictos armados: los de carácter internacional, por ejemplo, Estados Unidos y Israel contra Irán. Son dos estados contra un estado, contra Irán. Ese es de carácter internacional, o sea, lo que se conoce comúnmente como guerra. Pero
El derecho internacional humanitario incluye además conflictos armados de carácter no internacional, entiéndase guerras civiles, o sea, conflictos armados al interior de los estados. Eh, Ambos conflictos, tanto el de carácter internacional como el de carácter no internacional, están sujetos a las normas humanitarias. Luego, entonces, si el EZLN es un grupo armado, eh, podría entrar o entraría, lo digo en condicional, entraría en la definición de conflicto armado no internacional. El artículo tercero, común a las convenciones de Ginebra, establece estándares mínimos de humanidad, que ya habían mencionado. Creo que tú misma, Sharon, fue quien lo mencionó este principio, estándares mínimos de humanidad que deben respetarse en guerras civiles. Vamos a hacer un comentario al estatus jurídico del EZLN. ¿Constituye un conflicto armado no internacional el EZLN? Oficialmente, el levantamiento fue calificado como una rebelión armada e insurrección, aunque el Estado mexicano reconoció la necesidad de aplicar el derecho internacional humanitario, es decir, manifestó que aplicaría el derecho internacional humanitario, el jus in bello. Diplomáticos como Gustavo Iruegas sostuvieron que perdió el carácter de conflicto armado debido a la brevedad de las hostilidades activas. Dice Gustavo Iruegas, se abren comillas, o sea, lo cito a él porque él formó parte de, del gobierno mexicano como negociador. Se abren comillas, rápidamente me di cuenta de que en primer lugar ya no contaba como conflicto armado, sin embargo tenía la característica especial de que en la opinión pública se decía que estábamos en guerra. Es decir, eh, para Gustavo Iruegas, que fue embajador de México en Nicaragua durante la Revolución Sandinista, también fue embajador de México en El Salvador, eh, y de hecho recomendó al presidente mexicano de turno, López Portillo, José López Portillo, que rompiese relaciones con Somoza de Nicaragua. Es decir, tuvo una experiencia interesante, ¿no? En conflictos armados. Por eso es relevante, pienso yo, fundamentar este argumento, esta pregunta, responder la pregunta sobre el ZLN. Y lo que está diciendo es que duró muy poco el, el conflicto. O sea, no fue un conflicto armado como tal, porque hubo muy pocos enfrentamientos armados como tales, es decir, para que aplicase o para que aspire el ZLN a recibir el estatus de grupo beligerante. ¿Qué significa ser grupo beligerante? Que el gobierno mexicano le confiera esa cualidad, pero el gobierno mexicano no otorgó esa cualidad, no reconoció al ZLN como un grupo beligerante. Se comprometió a respetar el derecho internacional humanitario, pero no a darle el estatus de grupo beligerante. El gobierno de México se negó rotundamente a otorgar o tratar este estatus, ya que implicaría reconocer al ZLN como un sujeto de derecho internacional con control territorial soberano. Se abren comillas, dice Vallarta Marrón en su Manual de Derecho Internacional. Cuando se inició la rebelión zapatista en Chiapas, los rebeldes exigieron al gobierno que los reconociera como beligerantes. El gobierno se negó. A pesar de la beligerancia, el Estado aceptó la obligatoriedad del artículo tercero común de los convenios de Ginebra, que rige los conflictos internos para humanizar, es una contradicción grave, ¿no? O sea, humanizar la guerra, pues, la contienda sin alterar el estatus de las partes. Es decir, yo, gobierno mexicano, respetaré el derecho internacional humanitario, pero no te reconozco beligerancia. Se abren comillas, continúa Vallarta Marrón. Lo que sí lo que sí están obligados a reconocer es que ambos bandos deben cumplir el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados de carácter no internacional. Esa obligación es clara y contractual, se cierran comillas. Fue considerado un grupo armado clandestino, o sea, no beligerante, con demandas sociales y políticas,
Las demandas políticas pidieron la renuncia de Carlos Salinas de Gortari. Eh, el levantamiento armado ocurrió el 1 de enero del 94, fecha de entrada en vigor del TLCAN, pero sin la capacidad militar sostenida y para ser tratado como una fuerza beligerante clásica según el protocolo segundo de las convenciones de Ginebra de 1949. Se abren comillas, dice Gustavo Irreras. Mi conclusión era que no hay guerrilla que esté 1 año y medio sin pelear y siga siendo una guerrilla, no se puede. El último disparo había ocurrido el día 10 de enero, se cierran comillas. Luego entonces no se le reconoció calidad de grupo beligerante, pero sí se comprometió el gobierno mexicano a respetar el derecho internacional humanitario. Sharon, adelante. Bueno, con relación a lo que acaba de explicar, profe, eso quiere decir que en realidad el gobierno no lo reconoció como un grupo por así decirlo, como un grupo problemático para el gobierno, sino como que era como un grupo que tenía una idea y una forma distinta de pensar. Sí, de cierta manera, o sea, el gobierno mexicano al no conferirle el carácter de grupo beligerante, no reconoció que tuviese control territorial sobre Chiapas, solamente lo consideró como un grupo clandestino, un grupo armado de carácter clandestino, pero no le reconoció, si lo reconocía como grupo beligerante, significaba que, bueno, admito que tienes control territorial, un fragmento del territorio mexicano, pero al no otorgarle ese reconocimiento, pues México no admitió que tuviese control territorial. Habría, podríamos preguntarnos eh, sobre la delincuencia organizada, si tienen control territorial sobre partes del territorio mexicano o no lo tienen, ¿no? Eh, y si lo tuviesen, pues ese tipo de la delincuencia organizada, o sea, no tiene fines políticos, son fines comerciales y legales, no entrarían en principio en la definición de grupo beligerante, ¿no? O sea, estoy ampliando la reflexión a lo que sería la problemática actual mexicana, no de guerrillas, por las guerrillas las tuvimos en los años 60, 70, sobre todo 60 y 70, ocurrió la guerra sucia, así llamada, o sea, actos ilegales por parte del Estado mexicano para combatir a las guerrillas por la vía ilegal, haciendo uso de la fuerza, desapareciendo personas, etcétera. En la actualidad, el, el problema principal no son las guerrillas, son la delincuencia organizada con fines comerciales ilegales y no entrarían en la definición de grupo beligerante. No sé si te respondí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, este es Gustavo Iruegas, este es el texto del que extraje esos comentarios. Es un libro, pues es una especie de memorias del embajador. No se lograron culminar las memorias porque se enfermó repentinamente y murió, se enteró de su enfermedad y en los 2 meses próximos una enfermedad muy grave. Eh, pues bueno, fue un diplomático de carrera, político analista y profesor universitario. Fue embajador mexicano desde 1982, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1965, fue pieza clave en la conducción de la política exterior hacia Centroamérica, fungiendo como encargado de negocios en Nicaragua. No era embajador, era encargado de negocios entre el 78 y el 79, pues los años en que triunfó la Revolución Sandinista. Y en El Salvador entre el 80 y el 81, también hubo un conflicto armado en El Salvador, bueno, toda Centroamérica. Participó como mediador, como representante gubernamental en el diálogo de paz entre el EZLN y Chiapas. Desempeñó el cargo de subsecretario para América Latina y el Caribe entre los años 2000 y 2003 en el gobierno de Vicente Fox, aunque él era de izquierda. eh, Jorge Castañeda, el hijo Jorge G. Castañeda, lo invitó a esta subsecretaría por toda la experiencia que tuvo en Centroamérica y oficial mayor de la Cancillería.
articulista, escribió en el periódico La Jornada. La Cruz Roja y la Media Luna internacionales cuentan con algún distintivo, pero sin connotación religiosa o política. Mario Antonio estará por ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. ¿Tú dirías que la Cruz Roja y la Luna Roja tendrán algún distintivo que no tenga connotación religiosa? Bueno, la cruz, pues, al cristianismo y la Luna Roja al mundo árabe, ¿no? Ah, Tengo entendido que sí, que representa como el sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una Cruz Roja que tiene que ver con esos servicios de salud, como para, ajá, como buscar el bien en las personas, pero de una forma más humana, como por medios de ayuda y eso. ok, gracias Mario. Sí, eh, bueno, uno es la Cruz Roja que tiene una connotación religiosa al cristianismo y la otra es la Luna Roja que tiene una connotación pues también tanto religiosa y política al mundo árabe y buscando que hubiese un distintivo que no sea ni cruz ni luna, que sea neutro, se adoptó un protocolo para tener un distintivo neutro, o sea, ni cristiano, ni musulmán, bueno, ni árabe, o sea, que no sea ni cruz ni luna, ¿no? A eso me refiero. Y entonces tenemos los convenios de Ginebra que ya mencioné y sus protocolos adicionales. Hay 4 convenios que ya mencioné y hay protocolos adicionales de 1977 que refuerzan la protección en conflictos modernos. El protocolo número 1 amplía la protección a la población civil y limita los métodos de guerra contra objetivos que no son militares. Y esta lámina contiene, eh, muestra el contenido de los protocolos adicionales, que son 3. El primero, los primeros 2 son de 1977 y el último es del 2005. El protocolo 1 adicional a las convenciones de Ginebra, pues amplía la protección de las víctimas en los conflictos armados internacionales y a la ocupación extranjera, por ejemplo, Israel en Palestina. Este protocolo es muy apto para lo que hace Israel en Palestina, lo que no debe hacer, ¿no? Pero está haciendo. Define a combatientes y prisioneros de guerra, prohíbe ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Las violaciones graves se consideran crímenes de guerra. El Estado es responsable de todos los actos cometidos por personas que formen parte de sus fuerzas armadas, incluso si actúan contra órdenes. El protocolo número 2 es relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales, es decir, las guerras civiles. Establece garantías fundamentales del trato humano, la prohibición de la tortura, las mutilaciones, la toma de rehenes, los actos de terrorismo. En relación a la responsabilidad internacional, no puede invocarse para justificar la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos del Estado donde ocurre el conflicto. Es decir, la Cruz Roja, la Luna Roja, eh, pueden intervenir, mejor dicho, pueden actuar sin intervenir en asuntos internos, porque es una guerra civil, o sea, una guerra civil es un asunto interno de un Estado. Pero que sea un asunto interno de un Estado no significa que puedan hacer lo que quieran los Estados. Deben respetar el derecho internacional humanitario. Y el protocolo 3 responde a la pregunta de la lámina anterior, relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional a la cruz y a la luna, para las misiones de socorro y servicios médicos. Reafirma y suplementa las normas sobre el uso de los emblemas para asegurar su valor protector y carácter universal sin connotaciones religiosas y políticas. Los estados deben tomar medidas para prevenir ni reprimir el uso indebido o perfidioso del emblema del tercer protocolo, aplicando las mismas sanciones que para los emblemas originales. Y este es el emblema neutro, al cual está obligado México.
es una especie de rombo, ¿no? De cuadrado. Pero bueno, este es el emblema neutro de la Cruz Roja Internacional. Y con esto damos por terminada la unidad número 7. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay... Yo sí, profe, perdón que lo interrumpa. Adelante, sí, por favor. Bueno, no sé si quite mucho tiempo, pero hace algunas semanas estuve haciendo un trabajo y me informé algo del genocidio en Ruanda. Y quería saber si se le podía pedir un criterio a la Corte Suprema Internacional, ¿cómo recuerdo que se llamaba? Es que no recuerdo A bien. la Corte Penal Internacional para Corte Ruanda. Penal. Sí, si podía emitir algún criterio acerca de si Bélgica tendría alguna responsabilidad, Bélgica o Alemania. Eh, bueno, en primer lugar hay que confirmar si sigue actuando el tribunal. Creo que ya no está actuando, o sea, ya no está en funciones. Este, entonces, mm, pues primero hay que verificar si está en funciones todavía el tribunal. Tengo entendido que ya no está en funciones ni ese, ni el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ni el de Sierra Leona. Pero bueno, suponiendo que esté en funciones, para responder a tu pregunta, hay que revisar el estatuto que creó ese tribunal, el Tribunal de Ruanda, que es un estatuto creado mediante resolución del Consejo de Seguridad. No tengo yo en este momento claridad sobre si se le puede pedir una interpretación. Pienso que particularmente sobre Bélgica y Alemania, que son los que estuvieron involucrados principalmente en ese conflicto, en Ruanda, eh, como tiene vamos a llamarlo un sesgo occidental, me atrevería a pensar, es una hipótesis, no es una respuesta a tu pregunta, de que no se podría. Pero para confirmarlo, te recomiendo consultar el estatuto que crea ese tribunal, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado mediante una resolución del Consejo de Seguridad que le dio órdenes al secretario general de la ONU y en fin, pues se creó ese tribunal, se le otorgaron recursos, y como es una resolución del Consejo de Seguridad, pues tuvieron que estar de acuerdo los adversarios, ¿no? Y como en esa época estaban de acuerdo, o no había grandes diferencias, era la época de Yeltsin, Yeltsin no vetó la aprobación de ese tribunal. Pues bueno, lamento no tener una respuesta clara y directa a tu pregunta, solo hipótesis. No sé si... Gracias, profesor. Bueno, aquí paramos la grabación.